Volvamos a nuestra lectura que dimos hace un momento ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Yo lo voy a leer como de costumbre. Usted solamente sígalo con su vista. Dice así la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Cuenta un cuento que había un pastor que llevaba a sus ovejas a pastar a orillas de una montaña, y en cierta ocasión este hombre pues encontró un nido que se había caído. Era un nido de águila, y cuando lo revisó, pues este nido tenía un polluelo que se había lastimado, un polluelo de águila obviamente, que se había lastimado y que evidentemente pues iba a morir si no recibía ayuda. Causándole lástima, el pobre animalito pues lo tomó, sabiendo que era un águila y que pues incluso podría ser un peligro para su rebaño si es que esta águila crecía. La tomó y la cuidó y la sanó. El tiempo pasó y resulta que el águila pues nunca quiso volar, sino que se integró con los demás animales de la granja o del establo donde él vivía, y sobre todo se incorporó pues más que nada con aquellos a quienes más se parecía, que era con las gallinas. Y pues el águila pues ya no solamente caminaba como las gallinas dando brinquitos, ¿no? Sino que también trataba de imitar pues algunos de sus sonidos. Era un espectáculo. El hombre entonces pensó que pues esta águila pues nunca más volvería a comportarse como águila, sino que sería como una gallina. Quizá como por fuera parecería un águila, pero por dentro pues el águila creía que era una gallina. Un día pasó un naturalista por la casa y contempló al animal, pues sorprendido de que el águila estuviera conviviendo pues con los animales que se supone que eran su alimento. Tocó a la casa del pastor y le preguntó: oiga, ¿cómo es posible que usted tiene aquí esta águila? Y ya el pastor le contó pues la historia, ¿no?, de cómo había sido esto, y el naturalista le dijo: oiga, yo creo que esta águila pues puede volver a comportarse como el águila. Y el pastor le dijo: yo creo que no, yo creo que aunque por fuera se ve como un águila, yo pienso que su espíritu, su alma de águila pues ya no existe, sino que ahora él creerá que siempre es una gallina. Entonces el naturalista le pidió permiso para poder intentar despertar este instinto, ¿no?, y que el águila pues pudiera volar majestuosa por los aires. Y él estaba seguro de que pues podría lograrlo. El granjero, el pastor, pues le dio la autorización, por así decirlo, y pues tomó el naturalista el águila, la agarró y la aventó por los aires y le dijo: ¡vuela! Y el águila pues no voló, sino que cayó y dio el costalazo, y el pobrecito animalito pues se fue corriendo a donde estaban sus demás compañeras gallinas, ¿no? Lo volvió a tomar el naturalista y agarró y otra vez volvió a aventar al águila y le dijo: ¡vuela! Y pues el águila, ¿qué creen? No, pues que se volvió a caer, no voló y siguió ahí. Entonces aquel científico vio una escalera, ¿no? Tomó la escalera y agarró el animalito y se subió al tejado de la casa y agarró y aventó otra vez al águila y le dijo: ¡vuela! Y el águila, pobrecita, nada más vio el costalazo como un pobre costal de plumas. Ya el pastor ya estaba un poco molesto porque pues ya el águila pues ya se veía como que maltrecha, ¿no? Y el naturalista pues no se quería dar por vencido, pero el pastor tampoco quería que pues siguieran lastimando al pobre animal, que nada de culpa tenía. Cuando de repente vio a lo lejos y le preguntó al pastor: ¿qué es allá? Allá es la montaña donde yo encontré a esta águila, a este animalito. Agarró el naturalista el águila y se fue corriendo, ¿no? Y
Dice la historia que tanto el pastor como el naturalista pues iban corriendo, iban caminando en la montaña y llegaron a uno de los picos, y entonces dice la historia que el naturalista agarró el águila y la volteó hacia donde estaba el sol, y el águila quiso voltear a otro lado. Pero el naturalista no se dio por vencido, sino que agarró el águila y la obligó a ver al sol. Y cuando el águila vio al sol, en ese momento su instinto de águila despertó. Y dice el cuento que el águila abrió sus alas de manera majestuosa, como un águila que era. Y entonces solita se aventó y emprendió el vuelo. Los niños crecen y se encuentran de repente en una etapa muy difícil que nosotros llamamos adolescencia. Esta etapa se caracteriza porque, pues, creen que nadie los entiende, creen que todo lo malo les pasa a ellos, sienten que están solos, tratan de encajar en los grupos sociales, y esto se debe porque, pues, no han madurado, no tienen una identidad propia y luchan, en consecuencia, por definir quiénes son. ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿A dónde vengo? Hoy el mundo, hermanos, nos arroja a nosotros a la cara una pregunta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? Por ahí alguno me podrá decir, somos metodistas. ¿Pero qué significa ser metodista? ¿Qué le dice eso al mundo? ¿Qué le importa al mundo que nosotros seamos metodistas o de otra denominación? Dios espera que sus hijos se definan y que actúen en consecuencia frente a este mundo que tanto necesita de la palabra de Dios. El Señor Jesús, después de las bienaventuranzas, les dice a sus discípulos, ustedes son. Jesús sabía que necesitaban tener una identidad más allá de ser judíos. Porque cuando uno tiene clara su identidad, entonces uno tiene claro no solamente su papel en este mundo, sino lo que debe de hacer. Entonces nuestra vocación está marcada claramente por lo que nosotros pensamos y sabemos de nosotros mismos. Yo nací en una casa pastoral. Mis abuelos eran pastores y misioneros. Crecí yo en medio de cultos, de predicaciones profundas de la Biblia, y en mi mente poco a poco se creaba la necesidad de predicar el Evangelio. Descubrí que aunque yo me dedicara a lo que yo me pudiera dedicar, mi más grande anhelo y mi más grande pasión era predicar la palabra de Dios. Profesionalmente yo me puedo dedicar a lo que sea. Puedo ser contador, puedo ser electricista, es más, puedo ser hasta taquero, pero nunca dejaré de ser predicador. Porque esa es mi identidad, esa es mi vocación, ese es mi camino. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son. Y al decirles eso, les marcó no solamente el rumbo de su vida, sino que también el propósito de su existencia. Hay mucha gente que no sabe a qué vino a esta tierra. Y quizá cuando se muera en su lápida podría decir algo más o menos así. Aquí yace fulano de tal. Nació, vivió y murió y nunca supo para qué existió. Pero cuando nosotros adquirimos nuestra identidad en Cristo, entonces no solamente sabemos lo que somos, sino también sabemos el propósito que Dios dio a nuestra existencia. Es importante que sepamos quiénes somos, no solamente como individuos, sino también como iglesia. Porque el mundo necesita que cumplamos nuestra tarea asignada. Cada uno de nosotros hemos sido enviados a esa tierra, no por casualidad, porque Dios no deja nada a la suerte, pero hemos sido enviados con un propósito. Pero, ¿cómo es que no nos enteramos cuál es nuestro propósito? No nos enteramos porque tratamos de encajar en el mundo en lugar de preguntarle a Dios cuál es nuestro lugar y, por consiguiente, nuestro propósito. Gastamos mucho dinero en libros de autoayuda, vamos a pláticas motivacionales, pero no nos acercamos a Dios para preguntarle qué es lo que quiere que yo haga con mi vida.
En el devocional de la semana pasada decíamos que Isaías era un joven brillante, un joven con futuro. Era hijo de la casa de David, era un gran estudioso de la palabra de Dios, pero no tenía un rumbo. Su vida no tenía un rumbo hasta que Dios se le apareció en visión y lo vio en el templo y respondió al llamado de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pregunta sugerente que buscaba la respuesta en Isaías. En ese momento la vida de Isaías tuvo un propósito y él se convirtió en la voz de Dios en medio de una nación que vivía en la rebeldía. Jesús les dice a sus discípulos en primera instancia y luego a nosotros que ellos eran la sal de la tierra. Quiero hacerles una pregunta. ¿Algunos de ustedes se ha sentado a la mesa atraído por el aroma delicioso de la comida, con ansias de esperar el plato del cual se desprende aquel delicioso aroma que es perfumado por las especias, ese guisado que huele delicioso, pero al sentarse no se ha llevado usted una desilusión, porque aunque huela muy rico, de repente esa comida no tiene nada de sabor? Y no es que le falten vegetales, o que le falte carne, o que le sobró el agua, o que le faltó. Era la sal. Quienes cocinan saben bien que la sal tiene una propiedad muy particular. Intensifica el sabor de los alimentos. Por eso es que incluso muchos postres dulces llevan sal. No porque sean salados, sino porque intensifica el sabor de los ingredientes. Su principal función de la sal es dar sabor a lo que usted come. Y eso hace que su experiencia sea placentera, que lo que usted coma sea disfrutable, agradable, rico. La sal es un ingrediente que no se ve en el guisado. Usted cuando está cocinando puede ver la verdura, la papa, la zanahoria, la carne, el chile, el caldo, pero no puede ver usted la sal. Pero cuando usted prueba el guisado, sabe si la sal está en ella porque siente el sabor. Usted como cristiano tiene una tarea muy importante en este mundo. Usted está llamado para darle sabor al mundo. ¿Cómo puedo darle sabor?, se preguntará. Cuando una persona hace la diferencia en la vida de otros y muestra el calor y el amor en sus acciones, entonces está haciendo una diferencia en las demás personas y le está dando sabor a la vida. Cuando nadie tiene compasión por los drogadictos, por esos niños que viven en la calle, por esas prostitutas o teporochos, y usted va y les brinda más que una moneda, sino que les ofrece un bocado, les ofrece una mano para ayudarlos a levantarse, usted está dándole sabor a este mundo. Cuando otros se burlan de la gente y usted lleva palabras amables, palabras que ayudan al que ha sufrido desprecios y humillaciones, usted le está dando sabor a este mundo. Cuando usted busca mostrar el amor de Dios a través de sus acciones, que son desinteresadas, incluso acciones que son anónimas y que nadie se entera que fue usted le está dando sabor a este mundo. En el mundo vemos tantas atrocidades, tanta deshumanización de la gente. Cuando la gente no siente el sufrimiento ajeno, se necesita que usted, como hijo de Dios, le dé sabor a este mundo. La gente debe recuperar la esperanza, debe recuperar el amor. Y usted es la persona indicada. Usted es la persona que Dios ha escogido para dar esa tarea. Eso trae a mi mente el pasaje de Génesis capítulo 18, cuando Dios le dice a Abraham que él va a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham intercede por ellos. Y Abraham le dice a Dios: ¿tú destruirás esas ciudades y encontrarás a 50 justos? Y Dios le dice a Abraham: no, si hay 50 justos, yo no voy a destruir esa ciudad. Pero Abraham, pensando que no habría 50 justos, fue bajando la cuota hasta llegar a 10. Y Dios le dice, si yo encuentro a 10 justos, no destruiré
a esas ciudades. Lo que Dios estaba buscando en Sodoma y en Gomorra era esa sal. Eran esas personas que hicieran la diferencia en la vida de las demás. Quizá hoy nuestra ciudad esté a punto de ser destruida por sus pecados, por su rebeldía, por su maldad. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que le den a este mundo, a esta ciudad, ese sabor que Él quiere encontrar. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y para qué sirve la luz? Para ver en la oscuridad, para disipar las tinieblas y que no tropecemos. Nosotros no brillamos con luz propia, pero al igual que la luna refleja la gloria del sol, nosotros reflejamos la gloria de Dios. Brillamos con la luz de Cristo en medio de este mundo que está en tinieblas. La gente vive en la oscuridad más profunda que puede haber, la oscuridad del corazón. Podrán ver con los ojos naturales, pero su corazón está ciego en la oscuridad del pecado y de la maldad. Pero tú estás aquí para ser antorcha que alumbre y guíe a los que están perdidos en la oscuridad. La gente vive en la oscuridad del humanismo, vive en la oscuridad del materialismo, vive en la oscuridad del egoísmo, que lo hace tropezar y destruirse a sí mismo y destruir a aquellos que dice amar. Por eso es que nosotros debemos ser esa lumbrera que guíe al camino de Dios. Pero muchos cristianos pertenecen a una división que pareciera que es casi confidencial, a una división de inteligencia dentro de la iglesia. Una división que nunca ha sido reconocida, pero que parece que es real. Pertenecen al servicio secreto, es decir, nadie se entera que son cristianos. Están siempre de incógnitos. Conocí a un hermano de una congregación que trabajó más de 40 años en una empresa. Se jubiló en esa empresa. Cabe mencionar que él nació en un hogar cristiano, pero durante esos 40 años que él trabajó en esa empresa, y me lo contó a mí, nadie se enteró que él era cristiano. Nunca nadie supo que él era hijo de Dios, porque él era de la secreta. Incógnito. Trabajaba yo creo que de espía. Y es que pensamos que pasar desapercibidos es la solución, la inactividad, la pasividad se convierte entonces para nosotros en una herramienta para evadir, brillar con la luz de Cristo. Pero Dios nos dice por medio del profeta Ezequiel: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso quiere decir que Dios nos ha hecho luz, no para callarnos, sino para ser esa voz que guía a los que están en el camino de la condenación, para que salgan de allí. Porque si no lo haces, ellos, por sus pecados, justamente morirán, pero tú serás culpable de que ellos mueran. Aquí, mis hermanos, no cabe el cristianismo comodino, el cristianismo sin compromiso. Aquí no cabe, porque el cristianismo sin compromiso es una ilusión del diablo para condenar a aquellos que viven en pecado, pero también para condenar a aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero que no actúan como hijos de Dios. Hace muchos años vi una cinta que se titula Caja de Música. En México lo puede usted conseguir allí en Cabe. Y es una cinta de muy pocos minutos, 15 minutos si acaso, pero que narra la vida de un hombre que vivía una rutina tediosa. Se levantaba, miraba a su familia, que tenía una actitud triste, y más que triste, resignada. Trabaja este hombre y vive bajo una resignación a que nunca será feliz. Pero un día encuentra una caja de música y al abrirla salen ángeles que cantan y alaban a Dios. Y cuando él abre la caja y salen los ángeles y estos cantan, el gozo penetra en su corazón y entonces su vida se llena de vida, de alegría, de color. Pero cierra la caja para que nadie la vea. Y solamente la abre cuando está solo,
cuando nadie lo puede observar. Y un día abre la caja y salen los ángeles, pero se niegan a cantar. Y él les dice, ¿por qué no quieren cantar? Y ellos le responden, esta melodía no es solo para que la disfrutes tú, sino para que la compartas. Así que él, consciente de su error, sale del baño donde él estaba y va con su familia a la mesa donde están sentados su familia. Y ahí, cuando su familia está sentada, abre la caja y salen los ángeles y empiezan a cantar, y entonces toda la familia se llena del gozo y de la alegría y empiezan a sonreír y empiezan a brincar de gozo. Y toma este hombre la caja y empieza a salir por las calles y abre la caja y los ángeles siguen cantando, y la gente, conforme va escuchando el mensaje del coro de los ángeles, escucha y se alegra, se estremece su corazón, porque ese mensaje no era para callarse, sino era para compartirse. Así debemos alumbrar siempre, en todo camino, en todo lugar, sin avergonzarnos, porque es honroso el propósito que Dios nos da en este mundo. Dios te ha dado un propósito glorioso. Quizá tu nombre no esté inscrito en los libros de historia. Quizá no haya estatuas en tu honor.